Buenos días, muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que anunciamos una iniciativa que llevaremos mañana a debate, que llevaremos en el próximo pleno a debate, que nos parece interesante, sobre todo en este contexto internacional que vivimos hoy. Sabemos que en los últimos tiempos la administración norteamericana, la administración Trump, ha puesto en marcha una política de repliegue, una política de confrontación y sobre todo de cierre hacia el exterior que está generando muchísima controversia en el mundo entero. Pero nosotros nos referimos a una cuestión concreta que nos parece muy importante, que es el mundo de la universidad, el mundo del conocimiento, el mundo del aprendizaje, en el que Aragón es pionero en muchas cuestiones, como por ejemplo el Logistic Center en colaboración con el MIT, que está trabajando ya desde hace tiempo, y nos hemos dado cuenta de una cuestión que nos parece muy importante y muy relevante, que es que en todo el mundo, en este momento, hay cientos de miles de universitarios que están desplazándose o se desplazaban hasta ahora a Estados Unidos precisamente con el objetivo de aprender y de formarse. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos? Pues que con la política que el gobierno Trump pone en marcha, miles de estudiantes no podrán formarse o no podrán continuar su vida allí. Muchos de ellos ya han perdido el visado. Leíamos hoy mismo una noticia de un medio de comunicación aragonés que Hong Kong recibirá 5 posgraduados de Harvard tras la prohibición de Estados Unidos. Y si lees la noticia y la lees un poco con detenimiento, te das cuenta que se habla de miles de personas que van a tener que hacer un cambio y que otros países ya están trabajando en una idea clara, en intentar albergarles. Pues bien, nuestra propuesta precisamente va directamente dirigida a esa operación que creemos que es una operación tecnológica que tiene que hacer el Gobierno de Aragón para atraer talento, de eso que tanto se habla y luego tan difícil es hacer muchas veces. El primero de los puntos que nosotros pondríamos encima de la mesa es diseñar una estrategia autonómica de internalización universitaria en colaboración con la Universidad de Zaragoza y los centros también privados de la comunidad, para tratar de atraer a esos estudiantes, para tratar de atraer a esas personas que van a formarse y que no lo van a poder hacer a partir de ahora en Estados Unidos, porque los amigos del presidente del gobierno Trump, el amigo de Vox, ha decidido que es mejor que los extranjeros no estudien en su país. Promover activamente la captación de un campus satélite de centros de investigación y oficinas internacionales de las universidades estadounidenses. Colaborar con esas universidades que hoy o a partir de este momento van a perder un negocio muy importante de miles de personas que estudian con ellos, que estudian en colaboración con ellos en sus campus y que ya no lo van a poder hacer allí, pero sí podrían hacerlo en Aragón. Otra de las iniciativas que promovemos es impulsar campañas institucionales de atracción de talento, colaborar con las grandes tecnológicas que vienen a Aragón o que van a venir, como Amazon, Microsoft o Blackstone, entre otras, colaborar con ellos para precisamente atraer ese talento, esos estudiantes que van a quedarse de alguna forma sin un lugar en el que poder estudiar. También le vamos a pedir al Gobierno de Aragón que colabore con las comunidades autónomas en la creación de estos campus satélites, en la creación de, sobre todo a nivel de los visados, de todo lo que es la documentación administrativa que van a necesitar esos estudiantes, hacerlo rápido como están haciendo en Hong Kong, ponerles lo que se dice comúnmente en Aragón, ese puente de plata necesario a esas miles de personas, y digo miles porque es así, miles de personas que hoy tienen más difícil estudiar, formarse y desarrollarse porque en Estados Unidos no lo van a poder hacer. Tenemos que aprovechar la torpeza de Estados Unidos, tenemos que aprovechar esas políticas rupturistas, esas políticas que lo único que persiguen es aislarse del mundo que Estados Unidos inexplicablemente está llevando a cabo, para que Aragón sea un lugar, y sí que sea esa Virginia aragonesa que decía el presidente del gobierno, pues esto es una manera de convertir Aragón en Virginia, en un lugar de desarrollo, de talento, de estudio, de crecimiento y sobre todo de atracción de ese talento presente y futuro que en un momento determinado tendrá más fácil quedarse en Aragón si ya ha vivido aquí o si ha formado parte de nuestra comunidad. Creemos que Aragón es una tierra idónea absolutamente para esto. Tenemos capacidad, tenemos universidad, tenemos tanto pública como privada, y sobre todo tenemos un desarrollo tecnológico que se va a poner en marcha en los próximos años. Por lo tanto, vamos a ser un punto de atracción para esos estudiantes que pronto o en los próximos años serán graduados, serán doctores, serán personas que se incorporarán al mercado laboral, y que sería un lugar maravilloso para ellos trabajar en Aragón, pues por ejemplo en Amazon, en Microsoft o en Blackstone, entre otras, como hemos dicho. Por lo tanto, esperamos tener el apoyo de todos los grupos, y sobre todo nos interesa saber y ver qué van a hacer algunos grupos, esos que apoyan a Trump ahora ya con la boca pequeña, ¿verdad?, pero que se abrazaban con él y hacían mítines juntos. Veremos si esto les parece buena idea o no se van a querer meter con el poderoso, como suele pasar. Nada más y muchas gracias. Si hay alguna pregunta, si hay alguna cuestión que queráis comentar, ¿no? Muchas gracias.